En los dorados interiores de un ático del barrio de Salamanca, donde el aire era denso por el aroma de puros caros y amenazas tácitas, Elena se movía de forma casi imperceptible. Era la asistenta, una sombra silenciosa cuya única defensa era su invisibilidad. Pero aquella noche su mundo se derrumbó. El gerente del hotel, un hombre de ambiciones mezquinas y carácter cruel, la acusó de robar un gemelo olvidado sobre una mesa de mármol. Su voz, cargada de veneno, la humillaba con cada palabra, y cuando ella intentó replicar en voz baja, él la empujó con desprecio. Elena cayó, su mejilla tocó el frío suelo, y con ella se hizo añicos su dignidad, esparcida como polvo sobre la superficie pulida que ella misma había limpiado. Pero la mirada que observaba desde la oscuridad cambiaría su destino para siempre, y si te quedas hasta el final, entenderás por qué un solo gesto puede sellar una vida. Suscríbete ahora a nuestro canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Elena tenía 28 años, pero el peso que cargaba en su mirada la hacía parecer mayor. Trabajaba como asistenta personal en las suites más exclusivas, un fantasma que ordenaba el caos de otros mientras el suyo propio crecía por dentro. Su vida era un ciclo monótono de pasillos silenciosos y habitaciones vacías, un esfuerzo constante por pagar una deuda familiar que no era suya, el último vestigio de una tragedia que le había arrebatado todo menos su integridad. Se movía con una dignidad silenciosa, un orgullo frágil que la mantenía erguida en un mundo diseñado para doblegarla, aferrándose a la brújula moral que era su única herencia. El hotel era una jaula de oro. Por un lado, el lujo deslumbrante de los huéspedes, por otro, la opresión sofocante de los pasillos de servicio. El gerente, el señor Garrido, personificaba esa tiranía mezquina. Disfrutaba ejerciendo su pequeño poder sobre quienes no podían defenderse. Y Elena, con su naturaleza reservada y su negativa a participar en el juego de favores y sumisión, se había convertido en su blanco predilecto. Cada día sentía su mirada invasiva, sus comentarios insidiosos y la amenaza velada de un despido que la dejaría completamente a la deriva. La presión era una mano invisible en su garganta, recordándole constantemente su vulnerabilidad. Su universo sensorial estaba hecho de retazos ajenos, el tintineo del hielo en vasos de cristal tallado, el murmullo de conversaciones sobre cifras millonarias, el aroma a cuero y a un perfume francés que costaba más que su salario mensual. Limpiaba las huellas de vidas que nunca podría comprender, borrando las evidencias de excesos y secretos. Escuchaba el eco de risas y el grave tono de las negociaciones a través de puertas cerradas, sintiéndose como una espectadora invisible de un teatro en el que ella solo era parte del atrezo. Esta distancia abismal entre su realidad y la de ellos alimentaba una soledad profunda, casi física. Dentro de sí, libraba una batalla silenciosa para no dejar que la amargura la consumiera. Recordaba las tardes en el pequeño jardín de su madre, el olor a tierra mojada y la sensación de seguridad que ya no existía. Aquellos recuerdos eran su ancla, la prueba de que en su vida hubo una vez luz y calidez. Se repetía que la dignidad no se encontraba en el trabajo que uno hacía, sino en cómo lo hacía. Era su mantra, un escudo contra la humillación diaria. Su mayor miedo no era la pobreza, sino convertirse en alguien como Garrido, una persona vacía, cuya única satisfacción provenía de empequeñecer a los demás. El contraste entre su mundo y el de los poderosos era una herida abierta. Veía la facilidad con la que despreciaban, la indiferencia con la que gastaban y la crueldad casual que a menudo acompañaba a su poder. Para ellos ella era invisible, una pieza funcional del engranaje que garantizaba su comodidad. Esta injusticia latente avivaba en ella un fuego interior, un sentido de la equidad que la hacía incapaz de doblegarse. No anhelaban su riqueza, pero sí el respeto que daban por sentado. Era una observadora silenciosa de la decadencia moral, sin saber que alguien más, desde un lugar mucho más oscuro, también observaba. Aquella noche, mientras pulía la plata en el salón principal del ático, notó algo distinto. En el despacho contiguo, donde se celebraba una reunión importante, el silencio era anómalo, denso y cargado de una autoridad que parecía absorber el sonido. No se oían voces, solo una quietud expectante, casi depredadora. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, la extraña sensación de un par de ojos fijos en ella desde la penumbra.
Era una tensión que no podía nombrar, un presagio de que el frágil equilibrio de su existencia estaba a punto de romperse de forma irreversible. El peligro había entrado en la habitación mucho antes que el gerente. El día de Elena comenzaba mucho antes de que el sol dorara las azoteas de Madrid. En la luz grisácea del amanecer dejaba su modesto piso en un barrio obrero, un laberinto de ladrillo visto y vida a pie de calle, para sumergirse en las entrañas de la ciudad. El autobús era un arca metálica que transportaba rostros anónimos y cansados, un viaje diario que era en sí mismo una frontera invisible. Cruzaba el río para adentrarse en el lujo sereno del barrio de Salamanca, un universo de fachadas señoriales y silencio costoso. Cada mañana sentía el vértigo de esa transición, la sensación de abandonar su propia piel para convertirse en una sombra funcional al servicio de un mundo que jamás la vería realmente. Su uniforme era una segunda piel, una armadura de tela áspera y color neutro diseñada para anularla. El ritual de vestirse cada mañana era un acto de resignación. La tela almidonada olía a producto de limpieza industrial, un aroma que se adhería a ella como un estigma. Se miraba al espejo y no se reconocía. Veía a una empleada, una figura sin contornos definidos, despojada de su nombre y de su historia. El uniforme la hacía invisible, pero también la protegía, permitiéndole moverse por aquellos pasillos dorados sin atraer una atención no deseada. Era el precio de su supervivencia, una renuncia diaria a su propia identidad a cambio de la nómina que sostenía los frágiles cimientos de su vida. Esa nómina era el único dique contra un océano de deudas. Una enfermedad larga y cruel se había llevado a su madre y había dejado tras de sí una montaña de facturas médicas y préstamos que su padre, destrozado, nunca pudo afrontar. Ahora él también se había ido y la responsabilidad recaía enteramente sobre ella. Cada euro que ganaba estaba destinado a saldar el coste de un final digno que sus padres merecían, una obligación moral que la encadenaba a ese trabajo. No era solo dinero, era una cuestión de honor, un último acto de amor hacia quienes le habían dado todo. Esta carga silenciosa era la razón por la que soportaba la arrogancia de Garrido y la soledad de su existencia. Mientras sus manos pulían la plata o alisaban sábanas de hilo egipcio, su mente viajaba a otros lugares. Soñaba con el mar, un lugar que solo conocía por fotografías, imaginando el sonido de las olas rompiendo contra las rocas como una promesa de limpieza y libertad. Recordaba el olor de los libros viejos en la pequeña biblioteca de su barrio, un refugio donde podía ser arquitecta, exploradora o poeta por unas horas. Esta vida dual era su secreto, una forma de resistencia silenciosa. Por fuera era la empleada eficiente y sumisa. Por dentro custodiaba un jardín de anhelos que nadie podía pisotear, un espacio interior donde su espíritu se negaba a ser domesticado por la dura realidad. El señor Garrido era la personificación de esa realidad opresiva. No era un tirano de grandes gestos, sino un maestro de la crueldad sutil. Su poder residía en la humillación calculada, una palabra despectiva susurrada al pasar, una mirada que la desnudaba de su dignidad, una sonrisa torcida al señalar un error inexistente. Disfrutaba viéndola encogerse, sintiendo cómo su autoridad mezquina se reafirmaba con el miedo ajeno. Elena se había convertido en su objetivo predilecto, precisamente por su resistencia silenciosa, por esa integridad que él no podía corromper y que, por tanto, se sentía obligado a destruir. Cada día era una batalla de voluntades, una guerra no declarada en los pasillos silenciosos del lujo. La soledad de Elena era aún más profunda entre sus compañeras. El miedo a Garrido había envenenado el ambiente, creando un clima de desconfianza y sálvese quien pueda. Las conversaciones en los vestuarios eran susurros cargados de rumores y envidias. Algunas intentaban ganarse el favor del gerente con sumisión y delaciones, mientras que otras simplemente bajaban la cabeza y evitaban cualquier contacto. Elena, con su incapacidad para participar en ese juego de supervivencia, se encontraba aislada. Su silencio era interpretado como arrogancia y su rectitud como una amenaza.
Estaba sola en un mundo donde la empatía era una debilidad y la solidaridad un lujo que nadie podía permitirse. A veces, en la quietud de una suite vacía, se permitía un instante de rebelión. Se detenía frente a los inmensos ventanales que daban a la Castellana y observaba el flujo incesante de la ciudad. Veía las luces de los coches como ríos de diamantes y se imaginaba una vida diferente, una en la que ella no estuviera limpiando las huellas de otros, sino dejando las suyas propias. Se preguntaba quién vivía detrás de cada ventana iluminada, qué sueños y miedos albergaban esos otros corazones anónimos. Era un momento agridulce, una ventana a un mundo que le estaba vedado, pero que le recordaba que, más allá de aquellos muros, la vida seguía, llena de posibilidades infinitas. El tiempo en el hotel transcurría a un ritmo diferente, denso y opresivo. Las manecillas del reloj de la pared parecían moverse con una lentitud exasperante, cada tic-tac un recordatorio de las horas que aún le quedaban por soportar. El silencio de las habitaciones, roto solo por el zumbido lejano del aire acondicionado o el eco de sus propios pasos, amplificaba su sensación de encierro. Sentía que su yacencia se consumía en aquellos pasillos, que cada día le robaba un trozo de vitalidad, dejándola un poco más vacía, un poco más cansada. La jornada no terminaba cuando fichaba al salir, pues el peso de la humillación y la ansiedad la acompañaban de vuelta a casa. Aquella noche, la atmósfera en el ático era particularmente tensa. Llevaba horas trabajando bajo la presión de una reunión importante que se celebraba en el despacho contiguo. Estaba agotada, con los nervios a flor de piel. Garrido la había estado vigilando toda la tarde, con una mirada depredadora, como si esperaba el más mínimo fallo para abalanzarse sobre ella. Elena solo deseaba terminar, recoger sus cosas y desaparecer en la anonimidad de la noche madrileña. Limpiaba una mesa de mármol cuando vio el brillo de un objeto olvidado. Era un gemelo, pequeño y elegante. Antes de que pudiera decidir qué hacer, la voz venenosa de Garrido resonó a su espalda. Así que, además de incompetente, ladrona. La acusación cayó como un latigazo en el silencio del salón. Elena se giró con el corazón encogido. Intentó explicarse, su voz un hilo apenas audible, pero él no escuchaba. Sus ojos brillaban con una malicia triunfante. «Devuélvelo, ahora». Ella negó con la cabeza, aferrada a su última brizna de dignidad. Fue entonces cuando él la empujó. No fue un golpe fuerte, pero sí cargado de desprecio. Perdió el equilibrio y cayó. Su mejilla impactó contra el frío y pulido mármol, y el sonido seco de la caída fue lo único que se oyó. En ese instante, rota en el suelo, sintió que algo dentro de ella se quebraba para siempre. Desde la penumbra del despacho, una figura se movió. El sonido no fue más que el suave roce de una tela cara, pero en el silencio tenso del ático retumbó como un trueno. Don Alejandro Montenegro se levantó, su silueta recortada contra la luz tenue de una lámpara de escritorio. No dijo nada, no necesitaba hacerlo. Su mera presencia alteró la atmósfera, succionando el aire y la arrogancia de la habitación. El gerente, Garrido, se congeló a mitad de un gesto despectivo, su rostro palideciendo al sentir una mirada sobre él, una mirada que no juzgaba, sino que sentenciaba. El poder real no hace ruido, simplemente impone su propia quietud. Avanzó con una lentitud deliberada, sus zapatos italianos de cuero negro sin emitir sonido alguno sobre la gruesa alfombra persa. Vestía un traje oscuro, cortado a la perfección que parecía una extensión de su propia sombra. No era un hombre corpulento, pero su porte erguido y la economía de sus movimientos le conferían una autoridad absoluta. Sus hombres, apostados discretamente en las esquinas de la sala, no se movieron, pero sus cuerpos se tensaron, como lobos a la espera de una orden silenciosa. El mundo entero parecía contener la respiración, mientras él cruzaba el espacio que separaba el poder de la humillación, dirigiéndose no hacia el agresor, sino hacia la víctima. Sus ojos, oscuros e insondables, ignoraron por completo al gerente.
Se posaron en Elena, que seguía en el suelo, temblando no tanto de miedo como de rabia e impotencia. En su mirada, él no vio a una simple empleada, sino la resistencia silenciosa de un junco que se dobla ante la tormenta, pero se niega a romperse. Vio en la chispa de orgullo herido de sus ojos un eco de una pureza que su propio universo había extinguido hacía mucho tiempo. Por un instante fugaz, la máscara de frialdad de su rostro se resquebrajó, revelando una profunda y antigua fatiga, la de un hombre que ha visto demasiada frialdad en el mundo. Elena alzó la vista, deslumbrada por las luces del techo, y lo primero que vio fueron unos zapatos tan pulcros que reflejaban su propio rostro descompuesto. Siguió la línea impecable del pantalón hasta encontrarse con una figura que parecía tallada en granito. El rostro del hombre era un mapa de sombras y líneas duras, con una mandíbula firme y unos ojos que lo observaban con una intensidad que la traspasaba. Sintió un miedo distinto al que le provocaba Garrido. No era el miedo a la humillación, sino un terror primordial, la sensación de estar ante una fuerza de la naturaleza, algo tan peligroso como ineludible. Él se inclinó, un movimiento fluido y carente de vacilación, y le extendió una mano. No era una oferta, sino una orden silenciosa. Su mano era grande, con los nudillos marcados por viejas cicatrices apenas visibles bajo la piel curtida. Elena dudó un segundo, su mente atrapada entre el instinto de rechazar cualquier ayuda en ese mundo hostil y la extraña certeza de que negarse no era una opción. Finalmente, deslizó su mano temblorosa en la de él. El contacto fue eléctrico, un ancla de calor y firmeza en medio de su caos. La fuerza con la que la ayudó a levantarse fue mesurada, pero absoluta. Una vez en pie, sus miradas se encontraron sin barreras. A esa distancia pudo ver que sus ojos no eran simplemente oscuros, sino que contenían un abismo de experiencias que ella jamás podría comprender. Había violencia en ellos, sí, pero también una soledad tan vasta y profunda que la dejó sin aliento. Por un instante se sintió vista de verdad, no como la asistente invisible, sino como una persona cuyo dolor había sido reconocido. Fue un momento de conexión tan intenso y prohibido que le hizo sentir un vértigo que era a la vez aterrador y extrañamente reconfortante, como asomarse al borde de un precipicio. Sin apartar la vista de ella, como si estuviera asegurándose de que su dignidad recién restaurada no volviera a caer, Alejandro se dirigió por fin al gerente. Su voz no fue más que un murmullo, un susurro grave y rasposo, que sin embargo cortó el aire como el filo de una navaja. No había ira en su tono, sino algo mucho peor, una calma gélida, la serenidad de quien posee el control total sobre la vida y la muerte. Cada palabra fue pronunciada con una precisión lapidaria, dejando claro que no habría lugar para réplicas ni excusas. Garrido tragó saliva, el sudor perlaba su frente, comprendiendo que había cometido un error irreparable. No la ha ofendido a ella, dijo Alejandro, y el silencio que siguió a esa frase fue más pesado que cualquier amenaza. Sus ojos se clavaron finalmente en el gerente, y en ellos no había nada más que un vacío helado. Ha ofendido mi casa. Las palabras, sencillas y directas, resonaron en el ático con el peso de una sentencia de muerte. Para un hombre como Alejandro Montenegro, la hospitalidad era un código sagrado, y la ofensa a un invitado o a alguien bajo su techo, aunque fuera una humilde empleada, era una afrenta personal. En ese momento, Elena dejó de ser una víctima anónima para convertirse en territorio protegido. Alejandro hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza a uno de sus hombres. Fue suficiente. Dos figuras se acercaron a Garrido, quien, sin oponer resistencia, fue escoltado fuera de la habitación con una eficiencia silenciosa y definitiva. No hubo violencia, ni gritos, solo la tranquila y aterradora certeza de que su existencia acababa de ser borrada de aquel lugar.
Alejandro no le dedicó una segunda mirada. Se giró y, con la misma calma con la que había aparecido, regresó a la penumbra de su despacho, dejando tras de sí un silencio cargado de implicaciones y poder. La puerta se cerró suavemente a su espalda. Elena se quedó sola en medio del inmenso salón, de pie sobre el mármol frío, donde momentos antes había yacido su dignidad rota. El peligro inmediato había desaparecido, pero una nueva y más compleja inquietud se había instalado en su pecho. Su mano aún conservaba el calor y la presión del contacto con él. El aire del ático parecía vibrar todavía con la energía de su presencia, un eco que se negaba a disiparse. Ya no era invisible. Alguien desde el corazón de la oscuridad la había visto, y ese simple acto de reconocimiento la había encadenado a un destino que apenas comenzaba a vislumbrar. Los días que siguieron a aquella noche transformaron el hotel en un territorio de silencios. El señor Garrido se había desvanecido, borrado de la existencia del personal sin una sola explicación. Nadie se atrevía a preguntar. Las miradas de sus compañeras, antes cargadas de desdén o indiferencia, ahora se posaban sobre Elena con una mezcla de miedo y un respeto casi reverencial. Habían visto cómo la mano invisible del poder la había levantado del suelo, y al hacerlo, la había colocado en un pedestal intangible y peligroso. Su antigua invisibilidad, su único escudo, se había hecho añicos, y en su lugar había quedado una notoriedad que la asfixiaba, una marca que la señalaba como propiedad de un mundo al que no pertenecía. Ella intentaba aferrarse a la normalidad de su rutina, puliendo la plata y alisando las sábanas con una concentración forzada, como si la meticulosidad de sus gestos pudiera restaurar el orden perdido de su vida. Pero todo era diferente. El aire mismo parecía vibrar con una tensión latente, y cada sombra en los largos pasillos parecía albergar la figura de Alejandro Montenegro. Sentía su presencia como un eco persistente, una vigilancia silenciosa que la envolvía por completo. La sensación de su mano, firme y cálida, levantándola del frío mármol, regresaba a ella en oleadas, un recuerdo que era a la vez un ancla y una cadena, recordándole que ya no era dueña de su propio destino. La primera vez que lo vio fuera del hotel, su corazón dio un vuelco violento. Al terminar su turno, mientras caminaba hacia la parada del autobús bajo la luz anaranjada del atardecer, un coche negro y reluciente, con los cristales tintados, se detuvo al otro lado de la calle. No hizo ningún sonido, no hubo ningún gesto, simplemente estaba allí, un depredador de acero y sombra inmóvil en la jungla urbana. Elena no necesitaba ver a través del cristal oscuro para saber quién estaba dentro. Sintió su mirada sobre ella, una presión física que le erizó la piel. Aceleró el paso, con la cabeza gacha, sintiéndose a la vez expuesta y extrañamente protegida. La escena se repitió, no todos los días, pero sí con la frecuencia suficiente para anular cualquier posibilidad de coincidencia. El coche negro se convirtió en una constante silenciosa en el perímetro de su vida. A veces lo veía al amanecer cuando llegaba al trabajo, otras veces la esperaba en la distancia cuando salía, desapareciendo en el tráfico tan pronto como ella subía al autobús. Él nunca intentaba acercarse, nunca la abordaba. Era una vigilancia distante, un recordatorio mudo de su poder y de su interés. Elena se debatía entre el terror que le inspiraba aquella posesividad implícita y una retorcida sensación de seguridad que la avergonzaba profundamente. En la soledad de su ático, con la ciudad extendiéndose a sus pies como un tapiz de luces indiferentes, Alejandro Montenegro sostenía un vaso de whisky cuyo hielo se derretía sin que él lo notara. Su mente, acostumbrada a calcular riesgos y anticipar traiciones, estaba ocupada por una variable que no lograba descifrar: Elena. La imagen de sus ojos, llenas de un orgullo herido pero intacto, volvía a él una y otra vez.
En ella veía una rectitud, una luz moral que su mundo se había encargado de extinguir en todos los que lo rodeaban, incluido él mismo. Protegerla había sido un impulso, una anomalía en su existencia controlada, y ahora esa anomalía crece, exigiendo una atención que sabía que no debía darle. Se decía a sí mismo que era una cuestión de principios. Nadie podía exhibir tal falta de respeto bajo su techo. Era una simple corrección, una reafirmación de su autoridad. Pero en la quietud de la noche, cuando las máscaras caían, admitía que había algo más. La valentía silenciosa de ella, su negativa a doblegarse ante la humillación, había despertado en él un instinto protector que creía muerto y enterrado junto a su pasado. Ella era un espejo que le devolvía el reflejo de un hombre que podría haber sido, y esa visión lo desestabilizaba de una forma que ninguna amenaza de sus rivales había conseguido jamás. Era una debilidad, y en su mundo las debilidades eran sentencias de muerte. Una noche, mientras Elena reponía las amenidades en una suite del pasillo principal, la puerta del ascensor privado se abrió y él apareció. El pasillo, antes un simple lugar de paso, se encogió de repente, cargado de una electricidad palpable. Él se detuvo a pocos metros, su presencia llenándolo todo. Vestía un traje gris marengo que acentuaba la quietud de su porte. Sus ojos la recorrieron, no con lascivia, sino con una intensidad analítica, como si estuviera comprobando que no le faltaba ninguna pieza. El silencio se estiró, denso y pesado, roto únicamente por el latido desbocado del corazón de Elena que resonaba en sus oídos como un tambor de guerra. ¿Está todo en orden?, preguntó él. Su voz era grave, un murmullo que no parecía necesitar aire para viajar. No era una pregunta, sino una afirmación de su control sobre las circunstancias. Elena solo pudo asentir, incapaz de articular palabra. Sentía que si abría la boca, solo saldría un temblor. Quería huir, pero sus pies parecían clavados al suelo. Él pareció entender su pánico, porque inclinó la cabeza en un gesto casi imperceptible y siguió su camino, desapareciendo al final del pasillo. Pero la estela de su presencia, el aroma sutil de su colonia y el peso de su mirada se quedaron con ella mucho después de que se hubiera ido. De vuelta en la seguridad anónima de su pequeño apartamento, Elena se sentía asediada. La imagen de Alejandro Montenegro la perseguía, invadiendo sus pensamientos y sus sueños. Luchaba contra la fascinación que le provocaba, recordándose a sí misma quién era él, un hombre cuyo poder nacía de la violencia y el miedo, un arquitecto de la oscuridad. Su brújula moral le gritaba que se alejara, que corriera tan lejos como pudiera de ese abismo. Sin embargo, no podía olvidar la humanidad que había vislumbrado en sus ojos, esa soledad profunda que parecía ecoar a la suya. Estaba atrapada en una red invisible, tironeada entre su instinto de supervivencia y una curiosidad peligrosa. El conflicto interno la consumía. Por un lado, estaba el miedo primario a su mundo, un universo de reglas no escritas y consecuencias fatales. Por otro, estaba la innegable sensación de ser vista, de ser reconocida como nunca antes lo había sido. Él no la veía como una simple empleada, sino como algo digno de protección, y esa validación, por retorcida que fuera su fuente, era un bálsamo para las heridas de una vida de invisibilidad y menosprecio. Se odiaba por sentirse atraída por la fuerza que emanaba de él, por la seguridad que su cercanía le proporcionaba. Era como anhelar el calor de un fuego que sabía que, si se acercaba demasiado, la consumiría por completo. Un par de meses después, recibió una carta de un bufete de abogados. Con manos temblorosas la abrió. Dentro, un documento oficial certificaba que la totalidad de la deuda que había heredado de sus padres había sido saldada por un benefactor anónimo. Elena se quedó sin aire, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. No había duda de quién estaba detrás de aquel gesto. No era un regalo, era una jaula de oro. La había liberado de sus cadenas económicas solo para poner las suyas, unas mucho más pesadas e irrompibles. La gratitud y el resentimiento libraron una batalla feroz en su interior. Se sintió cuidada y al mismo tiempo completamente poseída. No podía aceptarlo, su integridad, lo único que realmente le pertenecía, estaba en juego. Impulsada por una mezcla de rabia y desesperación lo buscó. Lo encontró en la biblioteca privada del hotel, un santuario de madera oscura y olor a cuero viejo. Entró sin anunciarse, con el corazón martillándole en el pecho. Él estaba de espaldas, observando la ciudad a través del ventanal.
Se giró al sentirla, sin sorpresa, como si la hubiera estado esperando. «No puedo aceptar esto», dijo ella, su voz temblorosa pero firme, mientras sostenía la carta como si fuera un arma. «No quiero su dinero». Él la escuchó en silencio, su rostro inescrutable a la luz tenue de la lámpara. Cuando ella terminó, él se acercó, deteniéndose a una distancia que era a la vez respetuosa e intimidante. «No es un regalo», respondió, con su voz baja y rasposa. «Es un reajuste. En este mundo hay hombres que crean desequilibrios, que toman más de lo que les corresponde. Y hay otros que, de vez en cuando, restauran el orden». Su lógica era perversa, una justificación moral para un acto de puro poder. La estaba arrastrando a su universo, tiñendo su realidad con sus propias sombras, haciéndola cómplice de su código. Mientras la tensión entre ellos crecía hasta casi poder tocarse, la puerta de la biblioteca se abrió. Un hombre de rostro afilado y ojos fríos como el hielo entró en la estancia. Su sonrisa no llegó a sus ojos al ver a Alejandro. Era Ricardo Balbuena, uno de sus rivales más peligrosos. Sus ojos se deslizaron de Alejandro a Elena, deteniéndose en ella con un interés depredador que le heló la sangre. «Veo que tienes nueva compañía, Montenegro», dijo Balbuena, su voz untuosa y llena de veneno. «Una elección delicada». La amenaza era velada, pero inequívoca. Acababa de convertir a Elena en un objetivo. Alejandro no se movió, pero todo su cuerpo se tensó como un resorte a punto de saltar. Con un movimiento casi imperceptible, se interpuso ligeramente entre Elena y Balbuena, un escudo humano formado por instinto puro. Su mirada se clavó en la de su rival, y la temperatura de la habitación pareció descender varios grados. «Mis asuntos no son de tu incumbencia, Ricardo. Vete». No era una petición, sino una orden, respaldada por años de violencia contenida. Tras un instante eterno, Balbuena sonrió de nuevo y se retiró. La puerta se cerró, pero el peligro permaneció, flotando en el aire. Alejandro se volvió hacia Elena, y en sus ojos ya no había solo interés, sino la oscura y posesiva advertencia de que ahora, le gustara o no, estaba irremediablemente atada a su peligrosa sombra. El eco del cierre de la puerta de la biblioteca resonó como el cerrojo de una celda, sellando a Elena y a Alejandro en una burbuja de silencio y peligro inminente. La presencia de Balbuena se había disipado, pero su veneno permanecía en el aire, una ponzoña que ahora la marcaba a ella como el punto más vulnerable en la armadura de Montenegro. Alejandro no se giró hacia ella de inmediato. Se quedó inmóvil, de espaldas, su silueta una torre de tensión contra el ventanal que mostraba una Madrid ajena a la guerra que acababa de declararse. Elena sintió que el suelo bajo sus pies dejaba de ser firme. Ya no era una cuestión de deudas o de gratitud forzada, era una sentencia. Él había erigido un muro a su alrededor con su cuerpo, y ahora ambos estaban atrapados dentro. Finalmente, él se movió. No con la calma deliberada de antes, sino con una urgencia contenida, la precisión de un depredador que sabe que el tiempo se ha agotado. Se acercó al gran escritorio de caoba y pulsó un intercomunicador. «Prepara el coche, salida de servicio, ahora», ordenó, su voz un susurro de acero que no admitía réplica. Luego, sus ojos la encontraron en la penumbra, y por primera vez, Elena vio en ellos algo más allá del control y la soledad. Una fisura de cruda preocupación, casi de furia, dirigida no hacia ella, sino hacia el mundo que la había puesto en su camino y ahora amenazaba con devorarla. «Vienes conmigo», dijo, y la frase no fue una invitación, sino la constatación de un hecho inevitable, el primer eslabón de una nueva cadena. El instinto de Elena le gritaba que corriera, que se negara, que se aferrara a los restos de su independencia. Su mundo, con sus reglas morales claras aunque dolorosas, se desmoronaba ante la lógica implacable de aquel universo. Vio en la expresión de Alejandro no la temaza de un captor, sino la sombría determinación de un guardián que se dispone a proteger algo a un coste que solo él conoce. Al asentir, en un gesto casi imperceptible, sintió que rompía una regla fundamental de su propia existencia. Estaba eligiendo confiar en la oscuridad para salvarse de una oscuridad aún mayor.
Estaba aceptando su protección y con ello todo lo que conllevaba. Él la guió fuera de la biblioteca por una puerta discreta oculta tras una estantería, adentrándose en el laberinto de pasillos de servicio que eran el verdadero esqueleto del hotel. El contraste era brutal, del lujo silencioso pasaron a la cruda funcionalidad del hormigón y las tuberías vistas. Él caminaba delante, un paso rápido pero seguro, y en un pasillo estrecho su mano rozó la de ella al pasar. Fue un contacto fugaz, accidental, pero que envió una descarga eléctrica a través de su cuerpo. Era la confirmación física de su conexión, un recordatorio de que su destino estaba ahora literalmente en las manos de aquel hombre. No se miraron, pero el aire entre ellos se espesó, cargado con el peso de ese roce que significaba mucho más que un simple contacto. El coche la esperaba en un muelle de carga subterráneo, un sedán negro imponente que parecía absorber la escasa luz. Dentro, el silencio era absoluto, una cápsula de cuero y cristal que los aislaba del mundo. Mientras el vehículo se deslizaba por las calles de Madrid, Elena observaba las luces de la ciudad como si las viera por última vez, como si fueran los faros de una orilla que abandonaba para siempre. Él no la miraba, mantenía la vista fija al frente, su perfil una escultura de tensión tallada en la penumbra. Ella se dio cuenta de que, por primera vez, no sentía miedo de él, sentía miedo por él. El gesto de protegerla lo había expuesto, lo había hecho vulnerable, y esa era una transgresión que su mundo no perdonaría fácilmente. Rompió el silencio, su propia voz sorprendiéndola por su firmeza. «Esto no es necesario, puedo cuidarme sola, puedo desaparecer». Las palabras sonaron huecas incluso para ella. Eran las últimas brasas de su antigua vida, de una autonomía que ya no existía. Alejandro giró la cabeza lentamente y en la oscuridad del coche sus ojos parecieron brillar con una intensidad febril. Valbuena no es como el gerente de un hotel, no humilla, aniquila, destruye todo lo que tocas, todo lo que amas, solo para demostrar que puede hacerlo, explicó, su voz grave y desprovista de cualquier emoción. Ahora, para él, tú eres mi única posesión. Dentro, el silencio era absoluto, una cápsula de cuero y cristal que los aislaba del mundo. Mientras el vehículo se deslizaba por las calles de Madrid, Elena observaba las luces de la ciudad como si las viera por última vez, como si fueran los faros de una orilla que abandonaba para siempre. Él no la miraba, mantenía la vista fija al frente, su perfil una escultura de tensión tallada en la penumbra. Ella se dio cuenta de que, por primera vez, no sentía miedo de él, sentía miedo por él. El gesto de protegerla lo había expuesto, lo había hecho vulnerable, y esa era una transgresión que su mundo no perdonaría fácilmente. Rompió el silencio, su propia voz sorprendiéndola por su firmeza. «Esto no es necesario, puedo cuidarme sola, puedo desaparecer». Las palabras sonaron huecas incluso para ella. Eran las últimas brasas de su antigua vida, de una autonomía que ya no existía. Alejandro giró la cabeza lentamente y en la oscuridad del coche sus ojos parecieron brillar con una intensidad febril. Valbuena no es como el gerente de un hotel, no humilla, aniquila. Destruye todo lo que tocas, todo lo que amas, solo para demostrar que puede hacerlo, explicó, su voz grave y desprovista de cualquier emoción. Ahora, para él, tú eres mi única posesión valiosa, y él colecciona las posesiones de sus enemigos. Había roto su código de silencio, dándole una verdad cruda que la convertía en su cómplice. La brutal honestidad de sus palabras la golpeó con la fuerza de un impacto físico. Él no la estaba salvando por caridad ni por capricho, la estaba protegiendo porque, a los ojos de sus enemigos, ella se había convertido en su talón de Aquiles. Era un cálculo estratégico, pero bajo la fría lógica, Elena percibió algo más profundo, una responsabilidad personal, casi una penitencia. «¿Por qué?», susurró ella, la pregunta que lo abarcaba todo. «¿Por qué intervenir aquella noche?
¿Por qué pagar su deuda? ¿Por qué arriesgarse ahora? La pregunta quedó suspendida en el aire denso del coche, un desafío a la máscara de impasibilidad que él siempre llevaba puesta. Era su propia transgresión, exigirle una verdad que sabía que él no podía darle. Él no respondió con palabras, extendió la mano, no para tocarla, sino para señalar la cicatriz apenas visible que asomaba por el puño de su camisa, una marca pálida en su muñeca. Hace mucho tiempo, alguien con tus mismos ojos creyó que yo podía ser salvado. Se equivocó, dijo, su voz quebrada por un matiz de dolor tan antiguo que parecía polvo. No voy a cometer el mismo error 2 veces. Fue una confesión, un fragmento de su alma rota ofrecido en la oscuridad. En ese instante, Elena no vio al jefe de la mafia, sino al hombre que se escondía debajo, un hombre atormentado por fantasmas. Y él, al revelar esa herida, se vio a sí mismo a través de los ojos de ella, reconociendo un anhelo de redención que creía haber enterrado hacía décadas. El coche se detuvo en el garaje de un edificio anónimo pero inexpugnable. La condujo a un ático minimalista, un espacio de cristal y acero que flotaba sobre la ciudad. Era un lugar impersonal y frío, un reflejo perfecto de la fortaleza que él había construido a su alrededor. Mientras ella se quedaba inmóvil en el centro del vasto salón, él se acercó y, con una delicadeza que contradecía todo lo que él era, le quitó el fino cardigan del uniforme. Sus dedos rozaron la piel de su cuello, un contacto que fue a la vez una caricia y una marca. Ambos se quedaron paralizados, la respiración contenida, conscientes de que aquel gesto era un umbral. El deseo, el miedo y una extraña ternura se arremolinaron en ese toque, un clímax silencioso más potente que cualquier grito. Él se apartó bruscamente, como si el contacto le quemara, y dio un paso atrás, refugiándose de nuevo en las sombras. «Aquí estarás a salvo», fue todo lo que dijo antes de desaparecer en otra estancia, dejándola sola con el eco de su tacto en la piel. Elena se quedó de pie, observando las luces de la ciudad que parpadeaban como estrellas lejanas e inalcanzables. El peligro inmediato había sido contenido, pero acababa de entrar en el corazón de la tormenta. El silencio que los envolvía ya no era una ausencia de sonido, sino el lenguaje de 2 almas que acababan de firmar un pacto sin palabras en el borde mismo del abismo. La jaula de oro no tenía barrotes, sino ventanales que se abrían a un cielo indiferente. Los primeros días de Elena en aquel ático fueron un limbo de seda y silencio, una suspensión de la realidad. El aroma de él, una mezcla de tabaco caro y una colonia amaderada, impregnaba cada rincón, un fantasma olfativo que le recordaba constantemente quién era el arquitecto de su reclusión. Comida exquisita aparecía en la puerta sin que viera a nadie, y la ropa que encontró en el armario era de una elegancia sobria, que parecía elegida para anularla, para convertirla en un adorno más de aquel espacio impersonal. Era una seguridad asfixiante, la paz de un sepulcro de lujo, y cada amanecer la encontraba más sola, observando desde su torre de cristal una ciudad que ya no le pertenecía. Cuando él regresó 2 días después, era un hombre distinto. La vulnerabilidad que ella había vislumbrado en sus ojos se había petrificado, cubierta por una nueva capa de hielo. Se movía por el apartamento con la eficiencia de un extraño, evitando su mirada, sus gestos medidos y distantes. Le explicó las reglas con una voz desprovista de toda inflexión. No debía acercarse a las ventanas durante el día. No debía usar el teléfono para contactar a nadie de su pasado. No debía salir bajo ninguna circunstancia. Cada norma era un ladrillo más en el muro que él construía deliberadamente entre ellos. Ya no era el hombre que le había confesado una herida antigua en la penumbra de un coche. Era su carcelero, y la ternura de su toque se había convertido en el frío peso de su autoridad. La consecuencia de su transgresión llegó en forma de una llamada telefónica en mitad de la noche.
Elena se despertó por el sonido de su voz, un murmullo tenso y cortante desde el salón. No entendió las palabras, pero el tono era inconfundible. Era el lenguaje de la violencia, la calma gélida que precede a la tormenta. Lo vio de pie, con el teléfono pegado a la oreja, su cuerpo una estatua de furia contenida mientras la ciudad dormía a sus pies. Cuando colgó, el silencio que dejó fue más aterrador que cualquier grito. Se pasó una mano por el rostro, un gesto de agotamiento infinito, y por un instante el peso de su mundo pareció a punto de aplastarlo. Ella supo, con una certeza que le heló los huesos, que alguien había pagado el precio de su protección. A partir de esa noche, él se distanció por completo. A veces pasaban días sin que lo viera, aunque ella sentía su presencia en la casa, un fantasma en las habitaciones contiguas. Su vida se redujo al tic-tac de un reloj de pared y al murmullo lejano del tráfico. Pasaba las horas sentada en un sofá de cuero blanco, mirando cómo las nubes se desplazaban por el cielo, sintiendo cómo su propia vida se había quedado estancada. La soledad se convirtió en una entidad física, un compañero constante que se sentaba a su lado y le recordaba el abismo que la separaba de su antigua existencia. El vacío que él dejaba no era solo de ausencia, sino de propósito. Sin su mirada, sin la tensión de su cercanía, ella volvía a ser invisible, pero esta vez para sí misma. En esa quietud forzada, el dolor comenzó a transformarse en lucidez. Elena empezó a comprender la verdadera naturaleza del sacrificio de Alejandro. Él no la había encerrado para poseerla, sino para hacerla desaparecer del tablero de juego. Al alejarla de sí mismo, al tratarla con una frialdad calculada, estaba intentando borrar la marca que Balbuena había puesto sobre ella, intentando convencer al mundo y a sí mismo de que ella no significaba nada. Cada gesto de distancia era un acto de protección desesperado. Entendió que la confesión en el coche no fue un momento de debilidad, sino una despedida anticipada, el epitafio de algo que nunca podría nacer. La rabia que había sentido se disolvió, dejando paso a una empatía dolorosa y profunda. Una tarde comenzó a llover. Gotas gruesas y plateadas golpeaban los ventanales, trazando caminos sinuosos sobre el cristal, difuminando las luces de la ciudad hasta convertirlas en manchas de color. Elena se acercó y apoyó la frente en la superficie fría, sintiendo la vibración del mundo exterior. La lluvia parecía lavar la ciudad, pero no podía limpiar la mancha que ella sentía en su conciencia. Era el catalizador, la causa de una guerra silenciosa que se libraba en las sombras por su culpa. Ya no se veía como una víctima inocente arrastrada a un mundo oscuro, sino como una pieza activa en él. Su presencia, su mera existencia, había desatado el caos, y la única forma de restaurar el orden era desaparecer. Él la encontró allí, de pie frente a la ventana, observando la tormenta. Se quedó a una distancia prudencial, su sombra proyectándose larga en el suelo pulido. «He hecho arreglos», dijo, su voz tan monótona como la lluvia. «Te irás del país mañana, un nuevo nombre, una nueva vida, nadie te encontrará». Cada palabra era una palada de tierra sobre la tumba de su conexión. Le estaba ofreciendo la libertad, pero era una libertad vacía, despojada de todo lo que una vez había conocido. Era la solución perfecta y cruel de un hombre acostumbrado a cortar por lo sano, a amputar las partes infectadas de su vida sin vacilar, aunque esa parte fuera un trozo de su propia y maltrecha alma. Elena se giró lentamente. No había lágrimas en sus ojos, solo una calma triste y madura. Lo miró directamente, sosteniendo su mirada por primera vez sin miedo ni desafío, sino con un entendimiento mutuo y desolador. Vio en él al hombre que luchaba contra sus propios fantasmas, al hombre que la estaba salvando de sí mismo. «Gracias», susurró, y la palabra, tan simple, pareció golpearlo con más fuerza que cualquier acusación.
No le agradecía el dinero ni la nueva vida, le agradecía el haberla visto aquella noche en el hotel, el haberle devuelto una dignidad que creía perdida, aunque el precio fuera esta desolación final. Por un instante, la máscara de Alejandro se resquebrajó, revelando un abismo de arrepentimiento. Él asintió, un gesto brusco, y se dio la vuelta para marcharse. No podía soportar la pureza de esa gratitud. Era un espejo que le devolvía un reflejo demasiado doloroso del monstruo en que se había convertido. Cada paso que daba hacia la puerta era un acto de voluntad, alejándose de la única luz que había penetrado en su oscuridad en años. El sonido de la puerta al cerrarse fue suave, casi inaudible, pero para Elena retumbó como un disparo, el punto final de su historia. Se quedó sola en medio del salón, envuelta en el sonido de la lluvia y en un silencio que ahora era absoluto y permanente. La protección se había ido, dejando solo el eco de su presencia. La lluvia cesó al amanecer, dejando un aire limpio y un cielo de un gris melancólico. Elena observó la ciudad despertar, una red de luces que se encendían una a una, cada una vida, una historia de la que ella ya no formaba parte. El apartamento estaba en silencio, pero su mente estaba llena del eco de todo lo que no se habían dicho. Las palabras de consuelo, las preguntas sobre el pasado, la confesión de un sentimiento prohibido que ambos habían sentido vibrar en el aire. Sabía que se marcharía, que obedecería, porque entendía que su partida era el único regalo que podía hacerle a cambio. La redención de él no estaba en amarla, sino en dejarla ir, y la madurez de ella residía en aceptar ese doloroso sacrificio. 5 años después, el aire que respiraba Elena olía a papel de alta calidad y a café recién hecho, no a productos de limpieza y miedo. Estaba de pie en una sala de juntas inundada de luz natural, presentando los planos de un centro comunitario para un barrio humilde. Su voz, antes un susurro temeroso, ahora era clara y firme, explicando con pasión los conceptos de espacio y dignidad. Llevaba un traje de lino de corte sencillo y su cabello, recogido en un moño bajo, revelaba un rostro sereno y una mirada que había aprendido a construir futuros en lugar de limpiar pasados ajenos. La libertad que él le había impuesto se había convertido en el cimiento sobre el que había edificado, ladrillo a ladrillo, no solo una carrera, sino una nueva identidad, una que era enteramente suya. A mitad de su discurso, mientras sus ojos recorrían los rostros atentos del comité, se detuvo. El corazón le dio un vuelco tan violento que temió que el sonido se escuchara en el silencio de la sala. Al fondo, cerca de la puerta, había una figura de pie, inmóvil como una estatua en la penumbra. Era él. El traje oscuro era el mismo, la postura erguida, la quietud que absorbía el sonido a su alrededor. Pero algo había cambiado. Las líneas de su rostro parecían más profundas y en su cabello oscuro se entretejían hilos de plata. No estaba allí como un depredador ni como un carcelero. Estaba allí como un espectador silencioso en el teatro de la vida que él mismo le había permitido escribir. Sus miradas se cruzaron por encima de las cabezas de los demás, un puente invisible tendido a través del tiempo y la distancia. En ese instante, el mundo se desvaneció. Ya no había sala de juntas, ni planos, ni comité. Solo estaban ellos dos, suspendidos en un silencio que contenía todas las palabras que nunca se dijeron. Ella vio en sus ojos oscuros el eco de su historia compartida, pero la posesión y la tormenta habían sido reemplazadas por algo parecido a la paz, un respeto solemne y distante. Él, a su vez, no vio a la asistente asustada que había levantado de un suelo de mármol, sino a la mujer completa y radiante que tenía delante, una prueba viviente de que la luz que había intentado proteger no solo había sobrevivido, sino que ahora iluminaba a otros. Elena comprendió entonces la verdadera naturaleza de su reencuentro. No era una casualidad ni un intento de reanudar lo que nunca fue. Era su acto final de redención. Su presencia allí era un testimonio silencioso, una peregrinación para presenciar el resultado de la única decisión de su vida que no estuvo guiada por el poder o la venganza, sino por un impulso de preservar la belleza en un mundo feo. Al verla triunfar, al verla convertida en una fuerza de bien, él no solo la liberaba a ella por completo, sino que se absolvía a sí mismo del peso de su pasado.
Su redención no estaba en cambiar quién era, sino en aceptar el bien que, sin querer, había creado al dejarla marchar. Con una calma que no sabía que poseía, ella le dedicó una casi imperceptible inclinación de cabeza, un gesto que era a la vez un adiós, un agradecimiento y un perdón. Él le devolvió el gesto, un movimiento mínimo, antes de darse la vuelta y desaparecer por la puerta con la misma discreción con la que había vivido en su memoria. Cuando la puerta se cerró, un ciclo se cerró con ella. Elena inspiró hondo y continuó con su presentación, su voz ahora imbuida de una nueva resonancia, la de alguien que ha mirado al abismo y ha elegido la luz. El peligro había pasado, la deuda estaba saldada, y todo lo que quedaba era la serena certeza de que ambos, a su manera, habían encontrado la paz. Miró por el gran ventanal los tejados de la ciudad, un horizonte que ya no era una barrera, sino una promesa. La sombra de Alejandro Montenegro ya no era una jaula, sino el recuerdo lejano de la mano que, en la más profunda oscuridad, le había enseñado el verdadero valor de la luz. Su vida era ahora la prueba de que la redención no siempre es un final feliz, sino a veces tan solo un silencio compartido a través de la distancia. Si esta historia te ha demostrado que un solo gesto puede cambiar un destino, dale a me gusta, compártela y cuéntanos en los comentarios qué momento te ha llegado más al corazón. Tu apoyo nos permite seguir creando historias donde, incluso en las sombras, siempre hay una rendija de esperanza.